Muy buenas tardes a todos. Espero que os encontréis bien en estos días tan complicados y tan distintos. Que os quiero, bueno, pues dar por lo menos la bienvenida a todos y espero que bueno, pues los seres queridos y los más cercanos estén en perfecto estado de salud y que podamos seguir viéndonos. El webinar de hoy, pues han apuntado mucha gente, somos más de 100 ya. Y por eso quiero introducir dos palabras sin más, que es Institución Futuro, porque varios de nosotros lo conocemos porque pertenecemos a él, pero varios de vosotros estáis invitados y tal vez lo desconozcáis. Deciros sin más que Institución Futuro es un centro de pensamiento independiente que se fundó en el año 2002 y cuyo objetivo es diseñar y promover un mejor futuro para la sociedad navarra a través del desarrollo de sus empresas e instituciones. En esta línea de promover y diseñar un mejor futuro para Navarra, estamos trabajando y aprovechando este estado de alarma, pues hemos comenzado a realizar una serie de webinars que nos ayuden a salir mejor, de la mejor forma posible tras el confinamiento. Este ya va a ser el tercer webinar que llevamos en estos últimos días del mes de mayo. El primero hablamos de economía con nuestro miembro Miguel Iraburu, hablando de la crisis y la recuperación. Luego estuvo Emilio Lamo de Espinosa, ya desde un punto de vista más político y social, hablando o intentando responder la pregunta de que nada será igual, el mundo después de la pandemia. Y hoy volvemos otra vez un poquito al mundo de la economía, y hoy tenemos como invitado a Antonio Bonet Madurga, y el tema que nos va a hablar hoy va a ser la exportación tras el COVID-19, retos y oportunidades. Os voy a presentar a Antonio. Antonio es el presidente del Club de Exportadores e Inversores Españoles, es vicepresidente de la European Federation of Trading Houses Association y vocal del Consejo Estratégico de ICEX y vocal también igualmente del Consejo Consultivo del Índice de Competitividad Regional. Fue fundador y presidente ejecutivo de ACE International Consultants, con cuya compañía ha ejecutado proyectos en más de 150 países. Con ACE ha ganado más de 900 concursos internacionales y en el año 2014 se fusiona con Icon Corporation, una empresa norteamericana, en la cual pues él continuó como CEO de la compañía. Antonio es asesor externo de múltiples empresas privadas de distintos sectores, es técnico comercial y economista del Estado, habiendo desempeñado diversos puestos en el Ministerio de Economía, tales como consejero económico y comercial de España en China, jefe del Gabinete de Comercio Exterior y jefe de inversiones extranjeras directas. Es licenciado de Administración de Empresas por la Universidad de Sevilla y máster en Finanzas por la MIT. Antonio, como he dicho, es presidente del Club de Exportadores. El Club de Exportadores e Inversores Españoles es una asociación empresarial de carácter multisectorial, independiente y sin ánimo de lucro, y cuyo objetivo es representar y defender los intereses de los socios en relación con su actividad internacional. Fue fundada ya en el año 1997, o sea, lleva ya más de 23 años, y sin más, pues os dejo con Antonio para que hablemos pues un poquito del tema de la exportación, a ver si puede ser pues una oportunidad o un reto para salir de esta crisis tan profunda que tenemos y a ver si se repite pues la crisis del año 2008, cuya exportación pues hizo que nos ayudase a salir de aquel bache. Antonio, te dejo. Sin más, deciros, para los que estáis acostumbrados, que durante la conversación podréis ir preparando las preguntas. En la parte inferior de la pantalla, si ponéis el cursor, aparecerá preguntas y respuestas, las vais escribiendo. Ana Hierro, que es la directora de Institución Futuro, irá recogiendo las preguntas y las irá gestionando para luego de una forma más dinámica a Antonio le podamos preguntar. Y luego ya pues nos tocará ya la despedida y el resumen final de la reunión. Sin más, Antonio, te dejo con tu ponencia. Muy bien, bueno, muchísimas gracias. Perdona un momento. Vale.
compartir pantalla. Muy bien. Bueno, antes que nada, gracias a Institución Futuro y a todos por haberme invitado a esta charla, aprovechando el confinamiento y la crisis. El tema que nos va a ocupar hoy es la exportación española, los retos, las oportunidades que se presentan como consecuencia de la coronacrisis, ¿no? El COVID-19, ¿no? Vamos a ver varios temas en la presentación, ¿no? Y luego habrá un diálogo, como comentaba el presidente de Institución Futuro, con preguntas, respuestas, entre todos, para hacerlo también un poquito más dinámico, ¿no? Vamos a ver primero una foto, ¿no?, del sector exterior español, es decir, cómo es, qué es, qué previsiones económicas son las que se están manejando a nivel español y a nivel mundial, que influyen obviamente en el comercio exterior. ¿Qué cambios son los que ha habido en el comercio exterior mundial, tanto los específicos que ha provocado el COVID-19 como las tendencias que veníamos observando en estos últimos meses, pocos años, ¿no? Y luego entraremos a hablar de retos, de oportunidades y por último, pues unas conclusiones sobre estos temas y qué podemos hacer, ¿no?, para mejorar el sector exterior español, ¿no?, que como sabéis fue el que nos sacó de la crisis, de la última crisis, ¿no? El sector exterior pasó, como sabéis, de representar exportación de bienes, servicios, de representar un 22% del PIB a representar una cifra bastante superior. De hecho, el 34,8% el año pasado, 4,6 millones de empleos, ¿no? El año pasado seguimos batiendo récords, exportación de mercancía 290.000 millones, exportación de servicios no turísticos 69.000 millones, servicios turísticos, es decir, importantes cifras, récords, pero lo que hemos visto desde el Club de Exportadores es que, sobre todo en la exportación de mercancías, ya el año pasado estábamos perdiendo fuelle. Estábamos perdiendo fuelle. ¿Por qué? Pues porque ya no estábamos creciendo a las tasas tan elevadas que teníamos antes, 3,3%, 7,7% en el 2017, sino que estábamos creciendo incluso un poquito menos que nuestros socios de la Unión Europea. Es decir, estábamos perdiendo de alguna forma competitividad internacional. En mercancías, en bienes, en servicios, sobre todo en servicios no turísticos. Esto incluye exportación, bueno, pues de temas, pues ingeniería, servicios financieros, consultoría, en fin, todo lo que no es, o sea, intangibles, pero que no son turismo. Eso, las cosas iban bastante bien, estábamos creciendo al 8,3%, al 10%, bueno, es decir, estas es un poco las cifras, ¿no? Si descendemos un poquito a Navarra, en fin, lo sabéis mucho mejor que yo, ¿no? Pero es una provincia, una comunidad autónoma muy exportadora, en donde además el sector del automóvil tiene una importancia bastante relevante, ¿no? Y así como bienes intermedios, bienes de inversión. Esto vamos a ver que es importante porque parte de las consecuencias que tiene la crisis actual se refiere específicamente al sector, tiene consecuencias importantes en el sector automóvil y en el sector de bienes de inversión, ¿no? ¿Y cuáles son las características estructurales, ¿no?, el que también influye la estructura de nuestro sector exportador en la respuesta que va a haber a la crisis y en las oportunidades, en los retos y en cómo estamos posicionados, ¿no? A mí me gustaría señalar varias características, ¿no? Una de ellas es que tenemos muy pocas empresas exportadoras. En España hay más de 3 millones de empresas, en fin, ahora supongo que menos, porque la situación está siendo dramática, especialmente para muchas microempresas, pero únicamente hay 52.900 exportadores habituales. Exportadores habituales, lo que quiere decir es que son empresas que durante los 4 años
han estado exportando. Los 1.000 principales exportadores suman el 67% del total de la exportación, es decir, está muy concentrada la exportación española. Y además, esto ocurre en España, pero también, no solamente en España, sino en otros muchos países, hay una escasa propensión a exportar. Es decir, las empresas de menos de 200 empleados, solamente el 3% exporta, mientras que las de que tienen más de 500 empleados exporta el 60%. Como tenemos un tejido productivo que está muy centrado, que hay una gran cantidad de microempresas, pues esto dificulta también lo que es la exportación española, no es una característica estructural, ¿no? Tenemos una insuficiente diversificación geográfica. El 66% de la exportación es a la Unión Europea, en fin, Unión Europea, la total, ¿no? Sí, no solamente la Unión Económica y Monetaria, sino también los países que no tienen euro como moneda. Está muy bien eso, porque bueno, pues son mercados serios, solventes, con poder adquisitivo, pero son mercados maduros que tienen poco potencial de crecimiento. Si nos fijamos, por ejemplo, en Estados Unidos, China y Japón, entre los tres suman el 28% de la importación mundial, pero únicamente el 8% de nuestras exportaciones va destinada a estos mercados. También es una característica estructural, ha mejorado, ha aumentado, igual que el número de exportadores habituales, pero sigue siendo una asignatura pendiente. El nivel tecnológico de nuestra exportación, bueno, desde el año 2006 está estancada en productos de nivel tecnológico alto, medio, alto. A medida que los países van creciendo, van aumentando su renta per cápita, van aumentando, lógicamente, pues, costes salariales. Esto, bueno, lo que tenemos es que especializarnos más en productos que tengan un valor añadido, que tengan un componente tecnológico más sofisticado, pues porque por precios no podemos competir, ¿no? Si queremos tener un estado de bienestar y unos sueldos como los que hay en España. No podemos competir en base a costes laborales, ¿no? Si miramos la inversión española en el exterior, esto es muy importante porque el hecho de que empresas españolas inviertan en el exterior tiene una importancia fundamental para lo que son exportación de servicios no turísticos. Y representa, bueno, pues casi el 43% del Producto Interior Bruto español es el monto del stock de la inversión española. Somos el 13º emisor de inversión extranjera en el mundo, lo cual está muy bien. Eso lo que significa es que tenemos empresas muy potentes, muy internacionalizadas, y las empresas internacionalizadas son mucho más estables, mucho más resilientes a las crisis como la que estamos sufriendo ahora. Pero la distribución geográfica está muy concentrada en regiones de bajo crecimiento. Entre la Unión Europea, 45% de la inversión española en el exterior está en la Unión Europea, y Latinoamérica, que es casi el 30%, pues es bastante más de la mitad. Está mejorando, es decir, mejorando en el sentido de que está habiendo más inversión española, de empresas españolas que están yéndose a Estados Unidos, en fin, a otros sitios, pero donde está concentrada actualmente es en mercados que tienen un crecimiento no excesivamente elevado. Si vemos inversión extranjera en España, muy importante, somos el 13º receptor de inversión extranjera del mundo. Hay más de 12.900 empresas, más de 1.600.000 empleos, y una parte muy importante de la exportación española la realizan filiales de empresas extranjeras en España, ¿no? Bueno, esa es un poco la foto, ¿no? ¿Para qué nos sirve la foto? La foto, para lo que nos va a servir es para tratar de ver un poco, de adivinar qué puede pasar en el futuro, ¿no? Y en base a las características, ¿no?, de nuestro sector exterior. La crisis en España, bueno, en fin, todos sabemos las cifras, ¿no? Depende de si es el Banco de España o el Ministerio de Economía, en fin, pero vamos, son verdaderamente catastróficas, ¿no? Una caída del Producto Interior Bruto que puede ser, en el peor de los escenarios, según el Banco de España, del 12%, una caída de exportación de bienes y servicios que
según el Ministerio de Economía, puede llegar a ser del 27% la caída, deuda pública que se va a disparar, estamos en algo menos del 100%, 90 y muchos por ciento, y podemos llegar incluso al 122 en el peor de los casos, según el Banco de España. ¿Por qué es importante esto? Porque aquí, en el fondo, lo que estamos hablando es de destrucción del tejido productivo. Y el tejido productivo es fundamental para mantener la exportación de bienes y servicios, y luego veremos por qué. Si hablamos del mundo, bueno, pues, en fin, la principal característica o la principal tema que están identificando instituciones internacionales, como la Organización Mundial del Comercio, es que los flujos de comercio exterior en este año 2020 pueden caer a nivel mundial entre un 13 y un 32%. Es decir, es una caída superior la que va a tener el comercio mundial que la que va a tener el Producto Interior Bruto de los diferentes países, ¿no? En donde, bueno, pues el Fondo Monetario Internacional está previendo una caída del Producto Interior Bruto a nivel mundial del orden del 3 y pico por ciento, en la Unión Europea un 7,5%, en Estados Unidos casi un 6%, los flujos de comercio van a caer más que Producto Interior Bruto, y la inversión extranjera también se va a pegar un batacazo importante, según prevé la UNCTAD, que es un organismo de Naciones Unidas, en donde entre este año y el año próximo están calculando que puede caer entre un 30 y un 40%. Es decir, las perspectivas, desde el punto de vista de previsiones internacionales, no son excesivamente halagüeñas. Bueno, ¿qué está pasando en el mundo, ¿no? con el sector este? Bueno, aquí hay varios temas que son importantes. Por una parte, tendencias estructurales, es decir, qué viene ocurriendo desde hace unos años a esta parte, y qué características específicas o qué tendencias específicas se están manifestando como consecuencia de la actual crisis. Bueno, en cuanto a los cambios estructurales, es de todos conocido, en fin, y se habla mucho de la desglobalización, ¿no? O de una nueva globalización. ¿Por qué? Bueno, pues porque se están modificando las cadenas globales de valor, ha habido ruptura, y estoy hablando de antes de la coronacrisis, rupturas de las cadenas de suministro, guerras arancelarias, esto ha provocado incertidumbre, ha provocado rupturas de cadenas de valor. Como sabéis, las empresas multinacionales y todas las cadenas de valor, el objetivo era minimizar costes o digamos, optimizar procesos productivos, para lo cual se rompían los procesos productivos, tanto de productos como de servicios, en multitud de pequeñas partes, y cada una de esas pequeñas partes se realizaba en aquel país o en aquel sitio que fuera más eficiente hacerlo. ¿Qué ha pasado? Que esto lo que ha provocado, como decía antes, era rupturas, ¿no? de las cadenas de valor. Entonces, ¿esto qué es lo que va a provocar y de qué se está hablando y en qué están pensando sobre todo las empresas multinacionales, ¿no? Están pensando en dos cosas, ¿no? Por una parte, y esto además es consecuencia también de la coronacrisis, la dicotomía entre coste o, como dirían en inglés, reliability, es decir, ¿qué va a primar más? Sacar productos con un coste en igualdad de condiciones, por supuesto, de calidad y esto, a un coste muy reducido, con inventarios cero próximos a cero, o tener garantía de suministro, aunque los costes sean un poco superiores, ¿no? Ese es el debate que está habiendo ahora en muchas empresas, y es un debate que afecta fundamentalmente y de forma muy importante a las cadenas globales de valor, a las inversiones en el exterior que hacen muchas empresas, sobre todo las multinacionales, y parte de la solución de lo que se está hablando es de repatriar de alguna manera o acercar a los centros de consumo, a los países de consumo, procesos productivos. Es decir, en Estados Unidos, el presidente Trump, como todos sabéis, al poco de ser nombrado presidente, lanzó una reforma fiscal mediante la cual reducía muy sustancialmente los impuestos
a las repatriaciones de beneficios de empresas multinacionales americanas, ¿no? Bueno, ¿esto para qué era? Entre otras cosas, para promover, para atraer nuevamente inversión a Estados Unidos, y lo mismo está ocurriendo no con incentivos fiscales como en Estados Unidos, pero sí está ocurriendo con otros muchos países y otras muchas zonas y otras muchas empresas que están acercando sus procesos de producción a donde están los mercados, con el objetivo de minimizar rupturas de servicio, de entrega de productos, de bienes, de todo esto. Guerra comercial, Estados Unidos, China, en fin, de todos conocidos. No voy a entrar mucho en el tema este, pero sí señalar dos cosas, ¿no? Por una parte, la incertidumbre, ¿no?, que provoca. Incertidumbre porque, bueno, pues son las dos potencias mayores del mundo, y la guerra comercial dice, bueno, ¿qué es lo que va a ocurrir? Incertidumbre, como sabemos todos los empresarios, pues lo primero que se hace es decir, bueno, pues vamos a ver un poco qué invertimos, ¿no? De momento nos quedamos un poquito parados a ver si hasta que se tranquilicen las cosas, hasta que veamos más claro el futuro. La guerra comercial, además, va a producir lo que llamamos los economistas creación y desviación de comercio. Es decir, hay productos que está China exportando a Estados Unidos, que ya no los va a poder exportar, o que se ha reducido la exportación como consecuencia de la subida de aranceles en Estados Unidos. Bueno, ¿dónde va a colocar China esos productos? Y a la inversa, es decir, hay muchos productos que importa China, por ejemplo, productos alimenticios, y parte de los acuerdos que ha firmado China con Estados Unidos, a lo que se ha comprometido China es aumentar las compras de productos agrícolas norteamericanos. Si compra, es decir, no van a comer más carne o más pan, en fin, comerán pues lo que tengan que comer. Entonces, ese aumento de la exportación de Estados Unidos a China, de productos alimenticios, por ejemplo, China va a dejar de comprarlos en otro sitio. Bueno, eso va a alterar. Este efecto de creación de comercio y desviación de comercio va a crear alteraciones en los flujos mundiales de comercio, lo cual pues, son importantes, añaden también leña a la incertidumbre. En el fondo, aquí lo que hay es una lucha por el liderazgo económico mundial. No es solamente un tema de déficit comercial de Estados Unidos con China, sino que hay también una serie de factores relacionados con la inversión extranjera de China en Estados Unidos, sectores estratégicos. Hasta la Unión Europea ha sacado una normativa hace relativamente pocos meses para tratar de limitar la inversión extranjera en sectores sensibles. Bueno, el Brexit, en fin, que como ya todos sabemos, y otro tema importante que es la ruptura del sistema multilateral de comercio. Hasta ahora, desde casi la Segunda Guerra Mundial, lo que había era un sistema de la OMC, la Organización Mundial de Comercio, antes llamada GATT, que establecía unas reglas que cumplían todos los miembros, y eran prácticamente todos los países del mundo los que eran miembros de la Organización Mundial de Comercio, todos los países tenían que cumplir, y en donde no se podían subir aranceles unilateralmente, salvo que hubiera una serie de causas justificadas, donde no se podían dar privilegios a una serie de países, pero no a otros, salvo que hubiera un proceso de creación de una zona de libre cambio, en fin, bueno, había unos procedimientos para cuando había disputas pues por temas de derechos antidumping o de subidas de aranceles o de aumento de la protección, un sistema de resolución de disputas comerciales que, bueno, por dentro de que no era perfecto y que era manifiestamente mejorable, pero había un sistema, y eso está desapareciendo. Está desapareciendo, entre otras cosas, porque Estados Unidos no lo apoya, es decir, no está contento con el sistema. ¿Esto qué produce? ¿Qué provoca? Bueno, pues lo que provoca, entre otras cosas, es un movimiento de la globalización absoluta, es decir, estamos en un gran mercado mundial a pasar a estar más en mercados regionales, porque lo que está primando ahora son los acuerdos comerciales regionales, zonas de libre cambio, más que acuerdos multilaterales donde todos participen. Esta es una de las razones, por ejemplo, por la cual la Unión Europea está firmando, en fin, lo cual nos beneficia enormemente,
acuerdos comerciales con Canadá, con Japón, con Corea, hace un par de años, están negociándose con Australia, con Mercosur ya está cerrado, pero todavía no ha entrado en vigor, en fin, es un cambio importante, ¿no? Y luego tenemos los efectos que está produciendo la coronacrisis, ¿no? El COVID-19, que son muy específicos de ahora y que veremos a ver qué duración tienen, ¿no? Porque sí están afectando y pueden afectar sustancialmente al comercio exterior, al mundial y al español, desde luego, ¿no? Bueno, un primer efecto es el tema de restricciones a la movilidad internacional. Bueno, ¿qué pasa? Pues que en fin, todos los exportadores sabemos que la presencia física es muy importante y que los medios telemáticos no siempre pueden sustituir a lo que es la presencia física. Se han cancelado casi todas las ferias del mundo, con lo cual, para muchas empresas, utilizan las ferias no solo para el contacto habitual con sus clientes en el exterior, sino para presentar nuevos productos. Bueno, ¿esto ahora cómo se va a hacer? El tema de negociación de contratos. Bueno, si son, digamos, mantener los pedidos que ya están haciendo clientes extranjeros, pues es más fácil, pero cuando tienes que negociar un contrato con un cliente nuevo, especialmente en ciertas zonas del mundo en donde la confianza personal es muy importante, y esto lo saben muy bien los exportadores, ¿no? Por ejemplo, en los países árabes, o por ejemplo en Asia, o en África subsahariana, en donde la confianza, el contacto personal es importantísimo. Bueno, pues es muy difícil, no se puede viajar. Simplemente para que veáis. Esto es una página web del Ministerio de Asuntos Exteriores. En rojo están los países a los cuales ciudadanos españoles tienen restricciones para poder viajar. No porque las ponga España, sino porque las ponen los diferentes países. En fin, yo veo que está casi todo en rojo. Restricciones de un tipo o de otro. En algunos casos es que no se puede ir directamente, en otros casos es que estamos en cuarentena, es decir, llegan exportadores españoles o empleados de empresas españolas y los tienen 15 días en cuarentena. Esto está pasando, por ejemplo, en Alemania, es decir, con trabajadores españoles. ¿Qué ocurre? Que esto afecta no solo a lo que es la negociación de nuevos contratos, sino también a la ejecución de proyectos. Pensar, por ejemplo, que en temas de mantenimiento de bienes de equipo que exportamos, en donde hay que enviar a técnicos pues, para hacer el mantenimiento. Temas de obras, de infraestructuras, que requiere presencia física, pues está habiendo problemas muy considerables por las restricciones de movilidad internacional para poder ejecutar los contratos que se han firmado. Un segundo efecto muy importante es el tema del cambio de prioridad, los cambios de prioridades de países clientes. ¿Qué significa esto? Lo que significa es que hay muchos países que tienen unos presupuestos limitados, estoy pensando en el sector público, dando cuenta de que no tienen las infraestructuras sanitarias o que no tienen infraestructuras de atención social suficientes, con presupuestos limitados, y entonces es muy posible que destinen parte del presupuesto que tienen en temas de inversión a gasto social o a gasto sanitario, lo cual, pues bueno, pues eso puede suponer una paralización de muchos proyectos o una cancelación de muchos proyectos. Impagos, morosidad, bueno, yo creo que no hace falta entrar mucho en el detalle de esto. Seguro que muchas de las empresas que me están escuchando ya están sufriendo impagos o retrasos de bienes o servicios que han enviado al exterior, igual que está ocurriendo también dentro de Y luego lo que veíamos antes del tema de la recesión mundial, que será más grande en unos sitios que en otros, pero cuando estamos ante panoramas de recesión y de incertidumbre económica, ¿qué es lo que ocurre? Pues las empresas lo primero que hacemos es restringir nuestras inversiones, paralizarlas de momento. Y una de las características de la exportación española es que los bienes de equipo, que es una de las cosas que van a parar de hacer las empresas, invertir, comprar nuevos bienes de equipo, maquinaria, la exportación de bienes de equipo supone el 20% de la exportación española.
Pero además los consumidores, clientes finales, pues ante la crisis también reducen su consumo, especialmente los bienes de consumo duradero. Y da la casualidad de que nuestra exportación, el sector automóvil, es decir, tanto automóviles como componentes de automóvil, supone el 15% del total de la exportación española. Es decir, tenemos dos sectores, que son bienes de equipo y automóvil, que es más de un tercio de la exportación española y que obviamente van a sufrir por la crisis, por la recesión a nivel mundial que ya se está produciendo y que esperemos que dure poco. Pero además, otro efecto que está produciendo la crisis, vamos, el COVID-19, es un aumento del proteccionismo y de las preferencias locales. Ya se está viendo que empieza a haber campañas y empieza a haber decisiones por parte de muchos países de potenciar su industria local. Nosotros aquí también ya está viendo manifestaciones, es decir, no, es que tenemos que tener una industria de material sanitario más potente para no tener que importar en casos que sea urgente y necesario hacerlo. Es decir, preferencia local, programas que se van a poner en marcha de reindustrialización en muchos países, aumento del proteccionismo y nos enfrentamos a una situación en donde va a haber más protección, más barreras a la importación por parte de muchos países con un sistema multilateral de comercio, como habíamos visto antes, que está resquebrajándose y que no está funcionando todo lo bien que debería funcionar y que no hay de momento nada que lo sustituya. Es decir, estos efectos pues son importantes y van a afectar además sustancialmente a la exportación española y a la de otros países, pero a nosotros, desde luego, también. Bueno, la pregunta es si va a ser el sector exterior de la economía española capaz de volvernos a sacar de la recesión, como ocurrió con la del 2008. Hace un momento señalaba que la exportación de bienes y servicios antes de la anterior crisis era un 20 y pocos % del Producto Interior Bruto y que ahora es casi un 35%. Lo que ha tirado de la economía española ha sido fundamentalmente la exportación. ¿Vamos a ser capaces o no? ¿Va a ser el sector exterior, van a ser las empresas exportadoras capaces de volver a sacar otra vez a España de la crisis? Bueno, vamos a ver. En fin, yo no tengo la varita mágica, no soy capaz de decir pues sí o pues no, en fin. Pero lo que sí podemos hacer es valorar toda una serie de circunstancias, de factores que nos permitan intuir qué es lo que va a pasar y tratar de tomar medidas adecuadas para hacer que vuelva a crecer, ¿no? Bueno, hemos hecho una encuesta, el Club de Exportadores, sobre inversores, cómo va a afectar, ¿no? O cómo piensan las empresas que va a afectar la crisis, ¿no? Y una de las primeras preguntas, que tiene un resultado bastante impactante, es que casi el 80% de las empresas, de las respuestas, era que el COVID-19 va a afectar, va a tener un impacto bastante negativo o muy negativo en sus operaciones internacionales. Es decir, digamos que entre los exportadores la situación no es de gran optimismo. Y cuando preguntamos qué tipo de temas específicamente van a suponer un problema importante, bueno, pues lo principal que señalan es lo que habíamos visto hace un momento, los temas de movilidad, los temas de restricción. Es decir, la pregunta es, ¿considera usted muy alto o muy bajo, siendo muy alto el problema que puede suponer un tema en concreto? Pues casi 4, que es la puntuación más alta para el mayor problema, restricciones a la movilidad internacional. Pero bueno, hay también otra serie de temas, como por ejemplo la peor imagen de España en el exterior. Esto es un tema que puede ser preocupante porque sí se está apreciando por parte de empresas y por parte de la administración que la imagen de España, teníamos una imagen muy buena en estos últimos años como país y como empresas y todo, pues porque habíamos sido capaces de salir, aunque no hubiéramos salido del todo y siguiéramos teniendo problemas, ¿no? Pero haber salido de la crisis anterior reforzados con empresas potentes, internacionalizadas, que invertían fuera, bueno, esa imagen se está deteriorando.
y se está deteriorando bastante, y los temas de imagen es fácil que empeore, pero no es fácil recuperar la imagen, ¿no? Bueno, vamos a ver de qué puede depender la exportación, el aumento de la exportación española, el crecimiento de la exportación española de bienes y servicios. Y aquí hay dos tipos de factores. Por una parte, exógenos y por otra, endógenos, es decir, específicamente. En cuanto a factores exógenos que no dependen de nosotros, bueno, pues obviamente la competencia de terceros países, ¿no? Y lo que hay es un hecho que hay países como Corea o como Suecia, exportadores, sobre todo Corea, que su sistema productivo se ha visto mucho menos deteriorado que el nuestro como consecuencia de la crisis. Y hay otros países, además, que están poniendo en marcha unos programas de apoyo al sector productivo, al tejido productivo, mucho más potentes que los que estamos poniendo en marcha en España. Como por ejemplo, en Estados Unidos, en Alemania, en fin, las cifras las habéis conocido por prensa y son verdaderamente multimillonarias. O en China. Y además están poniendo en marcha muchos de ellos políticas de promoción de exportaciones también bastante agresivas. En segundo lugar, ¿qué va a ocurrir en la Unión Europea? ¿Y por qué es importante la Unión Europea? Lo veíamos antes, es el principal cliente de España. Es el 65% de la exportación española. Y además, el principal proveedor, el 54%. Las previsiones económicas que hay depende de los países, pero que la caída del Producto Interior Bruto va a ser entre el 6 y el 9%. El 9% en Italia, en fin, el Reino Unido casi el 6%, en fin, bueno, ante escenarios de recesión, pues obviamente van a invertir menos, van a comprar menos, van a importar menos, y eso nos va a afectar a nosotros porque es nuestro principal mercado. Y luego la recesión económica mundial, que lo habíamos visto antes, al principio, en donde puede haber una caída del comercio exterior mundial entre el 13 y el 32%, según piensa o según ha estimado la Organización Mundial del Comercio. Factores endógenos, es decir, ¿qué está más en nuestra mano y qué nos afecta específicamente a nosotros, ¿no? Por una parte, la duración de la pandemia. Es decir, bueno, ¿cuánto va a durar? El tema del turismo, pues es uno de los ejemplos clave. Es decir, ¿va a estar España abierta o no va a estar España abierta al turismo? ¿Van a pensar los turistas, tanto extranjeros fundamentalmente, que es seguro venir a España o no? Y el turismo representa pues una actividad, una parte muy importante de nuestra actividad y sobre todo como país, ¿no? Y sobre todo del empleo. Temas de restricción de las actividades empresariales, es decir, la crisis de oferta. ¿No? Bueno, ¿cuándo de verdad se va a poner en marcha a pleno funcionamiento el sistema productivo español? Todas las empresas. Bueno, pues no está claro. Y temas de demanda, es decir, la demanda, veíamos estadísticas que han publicado recientemente las autoridades españolas, en donde ha habido una caída del consumo muy importante, no solo por el tema del confinamiento, sino también por el crecimiento tan espectacular que ha tenido el desempleo. Y cuando la gente se ve abocada forzosamente al paro, pues se piensa muy mucho, ¿no? En el tema del consumo y en qué van a gastar, pues porque siempre en épocas de crisis, al final la gente restringe su consumo y para prevenir posibles efectos negativos. El tema de la vinculación, ¿no?, del sector productivo con la exportación. Es decir, veíamos una de las características que tiene España es un sector productivo muy pocos exportadores habituales, 52.000. Pero esos exportadores habituales sí utilizan y subcontratan y externalizan una parte importante de su producción en empresas más pequeñas. Y esas empresas más pequeñas van a seguir con vida, van a desaparecer. Bueno, hay rupturas de las cadenas de suministros, eso es una incógnita que todavía no sabemos cómo va a afectar, pero que puede afectar. El impacto de las medidas de política económica. Bueno, pues todos los temas estos que ha puesto en marcha el gobierno, de fomento de la liquidez, con avales por parte del Instituto de Crédito Oficial por importe de 100.000 millones, líneas de crédito de ceste para empresas exportadoras para circulante, ¿no?, por importe de 2.000 millones, retrasos de impuestos,
cambios legislativos, hemos visto prohibición de despidos, ERTEs. Lo que hay es, como todos sabemos, bastante incertidumbre sobre las medidas, muchos cambios, no parece que haya un plan absolutamente claro y diáfano sobre qué es lo que se va a hacer y cómo se va a hacer. Mientras que en otros países lo que estamos viendo es que hay unos planes y unas políticas mucho más claras que crean mucha menos incertidumbre que las que tenemos en España. Y temas, como veíamos antes, de la competitividad internacional de nuestras empresas. Tenemos un tamaño de pymes muy reducido, estábamos perdiendo ya impulso en el crecimiento de las exportaciones, bueno, las características estructurales que no ayudan precisamente a que haya un aumento rápido de la exportación o a limitar la caída de la exportación. Pero en todas las crisis siempre hay oportunidades. Bueno, por ejemplo, no tenemos tiempo de hablar de muchas más cosas, pero sí hacer 4 menciones, ¿no?, sobre zonas geográficas, ¿no? Teniendo en cuenta que el crecimiento del comercio exterior mundial va a ser mucho menor, va a caer mucho más que el Producto Interior Bruto Mundial, pero hay sus excepciones. La Unión Europea ya hemos visto que va a tener la crisis mayor de todas las zonas del mundo, según prevén organismos. Pero hay zonas que, como Europa del Este, quitando Rusia, que hay mucha incertidumbre, Europa del Este, Asia, ¿qué es lo que hemos visto? Que ha habido muy pocos contagios, que las economías, veas el caso de Corea, por ejemplo, o el caso de Taiwán, Europa del Este, pues Polonia, Hungría, en fin, todos estos países en donde se ha visto menos afectada por la crisis sanitaria y además las economías están ya casi en pleno funcionamiento o totalmente en funcionamiento. Claramente, por ejemplo, el caso de Corea o incluso el de China, en donde todavía no están al 100%, pero están llegando. ¿Qué va a pasar con Estados Unidos? Mercado muy importante. Bueno, Estados Unidos lo que tiene es un dinamismo económico que lo ha tenido siempre y que eso siempre ha favorecido rápidas recuperaciones y que haya mucha actividad empresarial y que rápidamente se mejore. El problema está en que la gestión que están haciendo en Estados Unidos no está siendo una gestión de la crisis sanitaria, una gestión centralizada a nivel de país, sino que están siendo los estados los que están gestionando, cada uno de una forma diferente, la crisis, la reactivación económica, etcétera. Entonces, dependiendo del estado de la zona geográfica a donde queramos exportar, va a ser más fácil o más difícil. Nueva York, por ejemplo, el estado de Nueva York, que como todos sabemos está siendo muy afectado por la crisis, o Florida, con temas de turismo, pues van a tener una situación económica mucho más problemática que otros sitios que han sido menos afectados. Y luego, otras zonas como África subsahariana, países menos desarrollados. Bueno, estos son mercados pequeños, pero son mercados que crecen y tienen una serie de características, como por ejemplo, que por su situación y por su nivel de renta se van a beneficiar de condonaciones parciales de deuda. Ya se está hablando y ya hay acuerdos entre organismos internacionales y los principales países para hacer condonaciones parciales. Y además ya han anunciado muchos organismos internacionales que van a aumentar la financiación para proyectos de infraestructura y que tengan mejores, con lo cual puede haber buenas oportunidades en estos países, que en fin, que además en África subsahariana, dentro de que tienen una situación social pues bastante difícil, pero por lo menos han tenido la experiencia de haber pasado pandemias como la del ébola y cosas de estas, en fin, que parece que han aprendido, ¿no?, algo de esto. Si hablamos de oportunidades, no tanto por mercados, sino por otras, ¿no? Por una parte, el tema de la reconfiguración de las cadenas regionales. Esto es una tendencia que ya venía de antes y que con el COVID-19 se está acentuando. Bueno, ¿esto qué significa? Lo que significa es que podemos atraer inversión extranjera por temas de proximidad, por temas de coste, en la medida en que seamos capaces de tener una oferta atractiva, ¿no?, como país, ¿no? Pues porque muchas empresas se van a ir de mercados tan lejanos como Extremo Oriente para parte de sus procesos de producción y se los van a traer más cerca de los mercados de consumo. Y además,
una de las consecuencias, los temas de movilidad, ¿no?, que comentábamos antes, lo que está provocando es que las empresas españolas necesiten tener una mayor presencia física en sus mercados de destino, y eso significa que van a aumentar o que deberían aumentar las inversiones de empresas españolas, crear nuevas filiales, potenciar sus redes comerciales locales, y eso al final es inversión que se recogerán los frutos en el futuro con una mayor exportación de bienes y servicios. Pero no nos olvidemos también, pues, de temas que llegarán, aunque ahora mismo están paralizadas en la agenda, como la transición ecológica. En España tenemos empresas muy potentes, muy punteras, en temas de agua, en temas de saneamiento, en temas de energías renovables, limpias. En Navarra, por ejemplo, pues no tiene una situación mala, ¿no?, en estos temas, ¿no? Y es también momento para aprovechar la crisis para hacer las reformas estructurales que están pendientes para potenciar aún más el sector exterior de la economía. Y 2 minutos de conclusiones. ¿Qué es lo que pensamos en el Club de Exportadores? Que es importante, qué tipo de medidas son necesarias ahora para limitar los daños, limitar la caída de la exportación y poner a las empresas españolas en condiciones de recuperar rápidamente. Bueno, a muy corto plazo hay 4 temas que son fundamentales y que los estamos pidiendo desde el Club de Exportadores. Temas de movilidad internacional. Es fundamental que España, que la Unión Europea establezca protocolos, acuerdos, mecanismos para que se restituya la movilidad internacional. Porque si no podemos viajar, es muy difícil hacer negocios, es muy difícil cerrar nuevos contratos y es muy difícil muchas veces ejecutar proyectos que están en marcha. Desde luego, si la economía no se pone en marcha, pues no vamos a tener nada que exportar, ¿no? Tema de las oficinas comerciales en el exterior, la red de oficinas oficiales, ¿no?, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, tienen que desempeñar ahora, y lo están haciendo, ¿no?, pero tienen que desempeñar más un papel fundamental para suplir las dificultades que estamos teniendo las empresas para poder viajar a los mercados de destino. Ellos están presentes y es fundamental que aumenten su actividad. Igual que hay que modificar, y muchos de los instrumentos financieros de apoyo a la exportación se pueden modificar a muy corto plazo, es decir, casi con carácter inmediato, para facilitar que las empresas que exporten más, que cierren más contratos, es decir, tener una oferta más atractiva. A corto plazo, es decir, no con carácter absolutamente inmediato, sino con un poquito más a medio plazo, tenemos que desde luego, mejorar la imagen de España. Esto no es una cosa que se pueda hacer a corto plazo, pero que hay que pensar en hacerlo, porque las señales, ¿no?, que estamos percibiendo y que nos están llegando es que se está deteriorando, ¿no?, nuestra imagen como país, y eso repercute también en la imagen de nuestras empresas. Red de oficinas comerciales, su importancia estamos viendo ahora que es fundamental, pero hay muchas zonas, muchos países donde no hay una presencia oficial de apoyo a la exportación española, y eso hay que suplirlo, hay que crear nuevas oficinas, y desde luego lo que sería dramático es que suban los impuestos. Eso nos haría perder mucha competitividad internacional y no estamos en situación ahora mismo de que empeore la competitividad internacional de nuestras empresas. Y a medio plazo, aquí estamos hablando ya de reformas más de tipo estructural, pues aumentar el tamaño de las pymes, más investigación, desarrollo, innovación, más potenciar marca de empresas, un sistema educativo, reformas sustanciales que adecúen el sistema educativo a las necesidades, ¿no?, y a las demandas, ¿no?, del mundo laboral. Sabemos perfectamente que hay, que muchas empresas no encontramos al personal con la especialización y cualificación que necesitamos, y eso requiere reformas en profundidad que no se van a conseguir. Y para terminar ya finalmente, una frase de Winston Churchill que me encanta. Muchos miran al empresario como el lobo al que hay que abatir, otros lo miran como la vaca que hay que ordeñar, pero muy pocos lo miran como el caballo que tira del carro. Y con esto quería terminar esta charla y estoy a vuestra disposición para preguntas, comentarios o lo que estimen ustedes oportuno. Muchas gracias.
Muy bien, Antonio, pues muchísimas gracias. Buenas tardes a todos nuestros participantes. Yo creo que nos has hecho un repaso buenísimo de la actual situación. Yo valoro especialmente esa parte final de recomendaciones que siempre se agradecen, porque la foto de cómo estamos, pues como decías, está claro que las exportaciones van a caer, nadie tiene una varita mágica para saber cuánto caerán exactamente o durante cuánto tiempo, pero creo que en estos momentos todo lo que sea aportar ideas y, como digo, recomendaciones se valora especialmente. Tenemos ya varias preguntas. Si te parece, comenzamos con la primera, que nos preguntan, a raíz de lo que has comentado del aumento del peso de la exportación sobre el PIB en España en la crisis de 2008 y cómo ha subido hasta día de hoy, nos preguntan cuánto supone la exportación sobre PIB en Alemania, en Estados Unidos, Francia y Reino Unido, por hacernos un poco idea. Bueno, las cifras no las tengo en la cabeza, pero la exportación como porcentaje del Producto Interior Bruto es superior en Alemania a la que es en España. Pero, sin embargo, como proporción, exportación de bienes y servicios, sin embargo, en España es superior a la que hay en Francia o en el Reino Unido, que a su vez es superior a la que hay en Inglaterra. Perdón, en Estados Unidos. Estados Unidos, como todas las economías muy grandes, tiene un mercado interior enorme, con lo cual muchas empresas norteamericanas no tienen la necesidad de salir fuera, mientras que países más pequeños sí tienen la necesidad de salir fuera para que sus empresas crezcan. Holanda, Bélgica tienen una proporción de exportación sobre el Producto Interior Bruto superior a la que tiene España o a la que tiene Alemania. Está claro. Siguiente pregunta de Carlos Otiniano. Te pregunta qué mercados pueden ayudarnos a compensar la caída de nuestros mercados tradicionales, Unión Europea, Estados Unidos, en 2020 y 2021. China podría ser uno de esos países. China, que ha dado por controlado el brote y es la única gran economía que no entrará en recesión, según el Fondo Monetario Internacional. ¿Ya se ha restablecido la fluidez en los intercambios comerciales con ese país? Bueno, mercados depende mucho del producto o del servicio. No es lo mismo vender productos alimenticios de calidad que vender ingeniería, ¿no? para obras públicas. O sea que depende mucho del producto, del servicio. Lo que está claro es que China no va a tener recesión, no va a seguir creciendo al ritmo que crecía antes, pero no va a tener recesión, con lo cual puede ser un mercado muy interesante para poder aumentar las exportaciones. Japón es otro mercado donde además nuestra cuota de mercado en Japón es muy inferior a la que deberíamos tener por nuestro tamaño como país y por el volumen total de nuestras exportaciones. Pero el problema, lo que muchas empresas plantean, y yo creo que acertadamente, es que con la problemática que tenemos ahora mismo de movilidad, de paralización por la incertidumbre, en donde muchas empresas, y nosotros lo hacemos también, ¿no? con nuestros proveedores, nos cuesta trabajo en momentos como el de ahora cambiar de proveedores, probar productos nuevos, ponernos en manos de otros proveedores, pues no es fácil a muy corto plazo hacerlo. ¿Se puede hacer? Sí, pero no es fácil. Por esto que decía de bueno, la precaución de las empresas de cambiar de proveedores, de probar productos nuevos o servicios nuevos, por temas de restricción de movilidad, no va a ser fácil a corto plazo. Muy bien. La siguiente, nos preguntan si cubren las pólizas de caución, impagos, cancelaciones o retrasos por causas de fuerza mayor como pandemias. También preguntan si tiene constancia de que las compañías de seguros de crédito y caución estén incluyendo cláusulas anti-COVID-19 en sus pólizas. Bueno, el otro día, yo no soy experto en temas de seguro de crédito a la exportación, con lo cual simplemente voy a contestar un poquito una cosa más general. El otro día organizamos en el Club de Exportadores, también en abierto para todas las empresas que quisieran participar, un webinario sobre riesgos
actualmente como consecuencia del COVID a la exportación. Y lo que nos contaron los expertos que estuvieron hablando sobre estos temas es que, por una parte, que empieza a haber pólizas de seguro con cláusulas que incluyen el COVID, es decir, para excluirlo de las coberturas, que empieza a verlas, que dependiendo del tipo de contrato, de aseguramiento, de caución o de impago, en fin, o de esto, que hay bastante casuística. Y que depende mucho del tipo de póliza que se contrate, si se ha contratado en mercados privados, si es por riesgo político que lo cubre el Estado español, igual que el francés lo cubre el francés, o si son por riesgos de tipo comercial, es decir, hay mucha casuística. Pero lo que sí tenemos constancia es de que están aumentando los impagos y que las compañías de seguro de crédito a la exportación están recibiendo, peticiones, ¿no? de cumplir, ¿no? con lo que han asegurado y hacer los pagos correspondientes. Muy bien, la siguiente es para nota. Me imagino que esto daría no solo para otros seminarios, sino para otro congreso de varios días. Nos pregunta Juan Francisco Mejía cómo se incentiva que haya más empresas pequeñas o medianas exportadoras en España. Juancho, eso es para nota, efectivamente. Bueno, yo no tengo la solución. Yo creo que nadie tiene la solución. No es un tema fácil, ¿no? Pero sí hay una serie de cuestiones importantes, ¿no? Pues, por ejemplo, depende también muchísimo del producto o del servicio. Pero, por ejemplo, productos de consumo, es decir, a través de plataformas digitales, hay muchas empresas que han empezado a exportar, empresas pequeñas, utilizando plataformas digitales. No es fácil, hay que cambiar mentalidades, hay que cambiar la forma. El cliente y el mercado ya no es Marruecos o Francia, el mercado es Amazon. Pero hay empresas que lo están haciendo y que se están iniciando en temas de internacionalización. Es importante también tener claro, yo creo que el principal consejo es tener claro que se quiere salir fuera y que se quiere salir a exportar. Y eso requiere una toma de decisión y un plan estratégico por parte de la alta dirección, identificando claramente qué es lo que estamos haciendo bien, qué producto o qué servicio hacemos bien, cuáles son los mercados o el mercado al cual nos podamos dirigir, con unas inversiones, porque cuesta dinero, es decir, no es llegar y besar el santo, pues hay que ir a ferias, hay que hacer viajes comerciales, hay que hacer prospección, hay que etiquetar en otros idiomas, en fin, con las inversiones adecuadas, con personal adecuado que conozca los mercados exteriores y sobre todo, y es un plan a medio plazo, es decir, pensar en 2-3 años antes de tener éxito. Analizar bien también posibles alianzas, por ejemplo, en temas de concursos internacionales, en países en vías de desarrollo, muchas empresas que han empezado en estos mercados han empezado haciendo alianzas, yendo como subcontratistas de empresas que ya estaban introducidas. Pero, de nuevo, es una pregunta para nota. Yo creo que no hay una respuesta fácil, pero, desde luego, los que han tenido éxito han pasado por una decisión estratégica de la empresa, con un programa de inversiones dedicado a esto, con personal, e identificando muy bien qué es lo que quieren internacionalizar, qué quieren vender y dónde lo quieren vender. Muy bien, Antonio. Tenemos otras 2 preguntas sobre la misma temática, las voy a leer de manera conjunta. La primera, ha hablado de la posibilidad de atracción de inversión extranjera, pero ¿cómo conseguirlo con la imagen país tan deteriorada? Y la segunda, preguntan si el Gobierno central está tomando alguna medida específica para favorecer las exportaciones en este momento. Ha mencionado ERTEs, retraso en pago de impuestos, pero algo específico. ¿Se está trabajando en mejorar esa mala imagen que está transmitiendo España en el extranjero? Bueno, son dos temas o 3 temas diferentes, ¿no? El tema de atracción de inversión extranjera y el tema de imagen y el tema de medidas, ¿no? De apoyo a la internacionalización. Bueno, para temas de inversión, de atracción de inversión extranjera, esto no son
políticas o medidas que se puedan adoptar a muy corto plazo, entre otras cosas porque las decisiones de inversión, y eso lo sabemos bien empresarios, no se toman de la noche a la mañana, sino que se piensan, se meditan, con lo cual esto requiere un esfuerzo más continuado en el tiempo. De hecho, la imagen que tenía España y las cifras, ¿no?, que hemos tenido de inversión extranjera en España, más en el 2018, que fue un año verdaderamente espectacular, ¿no?, de atracción de inversión, pero en el 2019 lo que indican es que España es un país importante donde muchas empresas extranjeras se sienten cómodas. ¿Planes para el futuro? No lo sé. Desconozco si va a haber algún plan específico o algún programa específico por parte del Gobierno de atracción de inversión extranjera. Temas de imagen. Bueno, la percepción de que se está deteriorando la imagen de España en el exterior es súper reciente. Es de ahora, de la crisis sanitaria. Y entonces hay que valorar primero, hacer un análisis de cómo se está deteriorando, en qué se está deteriorando, dónde se está deteriorando y, en función de eso, adoptar las medidas correspondientes para volver a tener esa imagen tan positiva que tenían de nosotros, ¿no?, de nuestro país, de las empresas, de todo esto. Medidas específicas de promoción de exportaciones. No se ha tomado ninguna que yo sepa. Aparte de los temas de liquidez, ¿no?, en la línea ICO ICO es general para todos, pero la línea CESTE de 2.000 millones de euros para tesorería de empresas exportadoras es muy importante y es un apoyo importante, ¿no? Pero aparte de eso, que yo sepa, no se ha adoptado ninguna medida específica más. Lo que sí está habiendo es diálogo con las autoridades para transmitir nuestras preocupaciones, para pensar conjuntamente, bueno, qué se puede hacer, cómo podemos hacer. Sí está habiendo mucho más diálogo y mucha más flexibilidad, y hay voluntad de que haya mucha más flexibilidad por parte de ICEX, de la Secretaría de Estado de Comercio, de CESTE, de ICO, en lo que se refiere a la gestión de los instrumentos que ya tenían asignada su gestión desde antes de la crisis. Pero medidas específicas, quitando la línea de crédito de CESTE para exportadores, yo creo que todavía no se han adoptado ninguna. Muy bien, nos acabas de contestar a una de las preguntas que teníamos, que era si el Gobierno está escuchando a las empresas, a esos caballos que tiran del carro. Acabas de mencionar que sí que está habiendo diálogo. Eso yo creo que siempre es positivo. También nos preguntan otra que ya has respondido con anterioridad, de qué mercados podrían tener más auge. A partir de ahora la damos por respondida. Aquí hay otra que nos pregunta que con las ferias canceladas, restricciones de movilidad, etcétera, ¿cómo cree que se van a poder suplir los procesos de venta internacionales? ¿Cómo vender en este contexto en otros países? Pues fácil no va a ser, desgraciadamente. Uno de los temas que mencionaba antes y que hemos estado hablando, ¿no?, desde el Club de Exportadores con ICEX es utilizar a las oficinas comerciales de España en el exterior que están presentes para que organicen ferias virtuales o eventos virtuales de presentación de productos, de presentación de tecnología, en fin, de debates, pensar un poco, ¿no? Pero ellos están presentes físicamente en los países y las empresas no podemos viajar a casi ningún país actualmente. Con lo cual, tienen un papel importante que jugar. Así se lo hemos comunicado, así se lo hemos pedido. Yo creo que están muy receptivos a potenciar el papel de esto y a facilitar que las empresas utilicen más a las oficinas comerciales. También hay que decir que, bueno, tienen los medios que tienen. Y si de repente, pues las 500 empresas que van o 200 que van a NUGA, en fin, o a ferias de estas importantes, se tienen que dirigir a la oficina comercial, pues es difícil, ¿no?, que la oficina comercial pueda atender a todas. Pero hay que utilizarlas más. Y yo creo que están en buena disposición para que las utilicemos más las oficinas comerciales, dado que no hay ferias que están canceladas.
Muy bien, tenemos las 7:37. Si te parece, te planteo la última pregunta que nos acaba de llegar. Te preguntan si no sería bueno trabajar duro en las exportaciones a países cercanos, como pueden ser Portugal, Francia o Marruecos. Es decir, que prima el criterio de cercanía. Depende de cada empresa. Yo creo que no hay recetas generales. Pero obviamente yo creo lo importante ahora mismo, a mí me parece, es consolidar lo que tenemos. Si mis clientes están en Portugal, Francia, Marruecos, bueno, potenciarlo, darles confianza, seguir intentando vender. Creo que es muy difícil abrir nuevos mercados a muy corto plazo, por lo que comentábamos antes de restricciones de movilidad, por la incertidumbre que tienen las empresas y la crisis en todo el mundo. Es decir, que cuando hay momentos de incertidumbre, no es fácil que decidamos cambiar de proveedores. Es difícil. Entonces, yo creo que lo principal es mantener los mercados que tenemos. Muy bien. Bueno, pues por mi parte terminamos la ronda de preguntas. Cierra este seminario nuestro presidente, el presidente de Institución Futuro, José Chora Cama. Pues nada, muchísimas gracias. Yo creo que ha estado súper interesante el tema. Ya hace años hablábamos siempre cuando nos tocaba hablar en público y animar a las empresas y le decíamos que la exportación no es que fuese importante, sino que era una necesidad. Yo soy de los que opino que todas las empresas, los 3 millones de empresas que hablas, no las 52.000 que exportan, deberían tener siempre algún cliente en el exterior, o sea, saber exportar. Parece que da miedo la barrera de los idiomas, todo esto yo creo que gracias a Dios con la gente más joven incorporándose al mercado de trabajo, pues vamos solventando esas dificultades que teníamos. Y me parece que es una oportunidad pues de siempre de estar comparándonos pues con la competencia fuera, ¿no? O sea, ver si somos efectivamente competitivos, si efectivamente, porque tenemos ejemplos muy cercanos que hay empresas que pasan de un año a otro de vender el 100% en el mercado interior al vender el 0 y se tienen que buscar, o sea, ya no en el medio o largo plazo, como dices, sino de un día para otro las puertas a exportar. Y yo creo que el estar siempre fuera pues nos da un nivel siempre de saber si somos competitivos, de conocer otros clientes, otros proveedores, de ver las oportunidades, de ver los retos y desde luego, pues como digo, pues siempre el mundo de internacional pues debería estar siempre dentro de nuestros clientes en cualquier tipo de empresa. Oye, yo creo que has hecho un repaso muy interesante de la foto inicial antes del COVID, los problemas del COVID, que efectivamente yo creo que las restricciones de movilidad pues son claves. La verdad es que todavía estamos muy necesitados, ¿no? del face to face, del estar cerca, de juntarnos, de cerrar los acuerdos a 1 metro de distancia, no como ahora pues ya por teleconferencia, ¿no? Y bueno, pues yo creo que también has hablado de los retos y oportunidades y sobre todo has puesto también alguna luz para que la gente pues se plantee pues oportunidades como los países, ¿no?, que has dicho, de Japón, Estados Unidos, en los cuales pues nuestro potencial de exportación pues no cubrimos la cuota de mercado que nos correspondía y son primeros mercados mundiales, con lo cual pues ahí tenemos un reto importante a cubrir. Oye, Antonio, muchísimas gracias. Decir a todos los que nos estáis oyendo que esta conferencia se colgará en la página de Institución Futuro. Si alguno ha llegado tarde o ha tenido que irse pronto o la quiere ver en algún otro momento, pues podrá acceder a ella de una forma pues automática, ¿no? Por streaming a partir de mañana, esta y todas las anteriores. Y sin más, pues deciros que el próximo webinar que tenemos pensado es para el próximo miércoles. Vamos a intentar hacer los miércoles como día de los webinars de Institución Futuro para hablar de un tema tan importante y tan del día de hoy, ¿no?, que es la digitalización. Y no hemos querido irnos muy lejos porque creemos que Guzmán Garmendia, que es el director general de Telecomunicaciones y Digitalización del Gobierno de Navarra, nos parece que es la persona adecuada para hablarnos sobre todo pues también de lo que está haciendo el Gobierno de Navarra
en el tema de la digitalización, ¿no? Hay pues muchas instituciones, la Fundación del Colegio de Ingenieros, hay muchísima gente que está priorizando el tema de la digitalización y por eso hemos querido que Guzmán nos acompañe el miércoles que viene. Os mandaremos la invitación para que os podáis inscribir y sin más, pues seguimos en contacto en este confinamiento que pues por lo menos los webinars nos hace vernos las caras y seguir cerca. Muchísimas gracias. Bien, pues muchísimas gracias por invitarme a esta conferencia y efectivamente, José Chu, coincido contigo en que para las empresas es importantísimo exportar. Además, se demuestra porque los exportadores, las empresas que se han internacionalizado, son más grandes, son más resilientes, pagan mejores sueldos, tienen empleo más estable y aguantan mucho mejor la competencia de empresas extranjeras fuera y dentro de España. Con lo cual, tenemos que animar a todos a que se esfuercen más, a todas las empresas, que nos esforcemos más en salir a los mercados exteriores. Muy bien, pues nada, fenomenal, Antonio. Esperemos que nos veamos pronto y podamos responder de una forma directa ya a esta conferencia que nos has dado y podamos pues estar más juntos y poder comer, aunque sea... Sí, o tomarnos unos vinos, ¿no? De pie, incluso ya de pie en la barra. Venga, fenomenal. Muchísimas gracias. Gracias. Venga. Gracias.